se advirtió que a partir de este lunes regresarían a clases presenciales miles de alumnos en la Ciudad de México. Sin embargo, tanto padres de familia, especialistas, advierten que no había las condiciones adecuadas de inmobiliarios, sanitarias, para poder recibir a todos los alumnos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están percibiendo los docentes? Por ello agradezco esta noche a Francisco Bravo. Él es exdirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Profesor, un gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto también saludarte. Pues ya se advertía, llegó la fecha, no como el gobierno esperaba, pero las condiciones aún no han mejorado, profesor, para este regreso a clases, o por lo menos, ¿cómo lo perciben ustedes en la capital del país? No, mira, nosotros advertimos desde hace varios días que las condiciones no estaban para el regreso presencial a clases. Una primera razón era las condiciones sanitarias, es decir, la población no está vacunada, la gran mayoría de la población no está vacunada y las familias tienen un gran temor a regresar. Ahora que tuvimos reuniones con ellos, con los papás, pues nos contaban historias desgarradoras de los familiares que perdieron en esta pandemia y hay un miedo fuerte todavía para que sus hijos salgan a clases presenciales, porque mencionan que los niños pueden llevar el virus y que gran parte de ellos, de los papás, no están vacunados y que pueden ser contagiados por los propios niños. Y te decía que tienen el referente pues, de la muerte de varios familiares. Lo otro lo relacionaban directamente con la cantidad de días que quedan porque termina el ciclo escolar. Formalmente, oficialmente, termina el ciclo escolar el día 9 de julio. Entonces, estás hablando ya de pocas semanas, pero si además lo contemplas desde la perspectiva de que irían un día, 2 días a la semana, estás hablando de sesiones pues muy pocas en realidad. Entonces, esto dicen ellos y decimos nosotros los docentes, ya no vale la pena arriesgar por ir algunos cuantos días. Nosotros somos conscientes que el regreso presencial a clases es necesario, porque efectivamente esta pandemia nos ha sometido a un encierro terrible a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos sobre todo, pero el riesgo es bastante fuerte. Otro elemento que se atraviesa es que estamos ya en periodo de evaluación para el tercer trimestre y entonces eso implicaría romper la dinámica de trabajo con los niños. ¿Esto qué quiere decir? Que si los niños van a la escuela, los maestros también tendrían que estar en la escuela, pero al no ir todos los niños al plantel o a la escuela presencialmente, entonces quedarían muchos en casa. Entonces el maestro, ¿cómo le hace ahí? No puede dividirse porque tendría que estar en la escuela, entonces atendería a unos o atendería a otros y no se llevaría a cabo bien este proceso de evaluación que estamos conscientes no es lo que debería ser, pero se ha establecido ya una dinámica, una forma de trabajo con los niños y los padres en este sentido prefirieron establecer esa dinámica, terminar el ciclo escolar. Amén, desde luego, ya de las condiciones de las escuelas. Yo quiero comentarte que todavía tenemos planteles que no se han compuesto desde el sismo de 2016-17. Entonces, todavía escuelas que están trabajando Profesor o Francisco Bravo, alumnos que están preguntarle, trabajando en aulas tanto la prefabricadas y en otros Secretaría de Educación de planteles, la Ciudad de ¿no? México como la SEP, dialogaron, se reunieron con padres de familia, con ustedes, porque al final de cuentas esta coordinación pues incluye a los padres de familia, a los docentes y a la autoridad para conocer la infraestructura, para conocer un plan pedagógico, para ver si el calendario es adecuado o simplemente el llegar o regresar a clases presenciales para terminar el ciclo escolar pues no es adecuado. ¿Hubo este acercamiento o simplemente pues fue así como se anunció un mes antes y vamos a regresar a clases? Sí, no. Esta consulta incluso de si regresábamos o no, fue apenas, el documento se nos hizo llegar el día 26 de mayo de manera oficial. Yo soy director de una escuela primaria y el 26 de mayo me llegó un documento donde me explicaban el proceso que teníamos que seguir. Ciertamente se manejó que era
un regreso voluntario, ordenado y gradual, y que esto lo tenemos que someter a consideración con los padres de familia. Y una semana antes, pues había manejado lo de los llamados tequios, es decir, limpieza de las escuelas. Y entonces ahí se empezó a organizar a los papás. Pero fue en ese momento cuando se tomaron acciones. Tiempo atrás todavía no se tenía contemplado, ¿eh? Entonces fue reciente Profesor insisto, Francisco Bravo, esta exsecretario general de la sección cercanía, esta 9 de la rapidez, CENTE, pues hizo que no hubieran preguntarle condiciones qué para el vendría. A regreso final a de clases. cuentas, ya regresaron a clases a algunos. De hecho, tienen los padres de familia que firmar un documento en donde ellos aceptan pues, que sus hijos regresen a clases presenciales. Pero, ¿qué sigue bajo estas condiciones, profesor? Una vez que acabe el ciclo escolar, ¿tendrán ya que regresar más alumnos o tendrá que esperarse un periodo de tiempo para ver los resultados, si no hay más contagios, si se pueden adaptar? ¿Qué sigue en las próximas semanas, profesor? Sí, claro. Mira, primero muy rápido te menciono que ahora tenemos confirmado que entre el 80 y 90% de las escuelas en la Ciudad de México de educación básica decidieron concluir el ciclo escolar de manera a distancia. Y lo que sigue, al hacer esta consulta con los padres de familia, la mayoría piensa que pudieran haber condiciones al iniciar el ciclo escolar 2021-2022 y que si estas condiciones existen, entonces pudiéramos empezar a trabajar. Y tiene que ver con lo que tú mencionabas justamente, bueno, que ya no haya contagios, que no haya una tercera oleada de contagios, que la mayoría de la población esté vacunada, que los edificios estén en condiciones, que haya presupuesto para comprar materiales, porque hasta ahora no ha habido una partida especial para la compra de cloro, jerga, jabón, etcétera, etcétera. Entonces, estas condiciones tienen que existir para el regreso y todavía será paulatino a clases, porque yo insisto, las experiencias de los padres de familia, de las familias, ha sido muy fuerte y entonces pues tendremos que irlo trabajando poco a poco. E incluso lo otro que te quiero comentar que es muy, muy importante del que sigue, es prepararnos pedagógicamente para el recibimiento de los niños. Pedagógica y emocionalmente habría que trabajar muy duro. No hay que pensar todavía que ahorita la intención es cubrir los planes y programas académicamente hablando, sino emocionalmente cómo vamos a apoyar a estos muchachos que sufrieron pérdidas y este regreso gradual. Incluso hablando de los niños que por alguna razón no tuvimos comunicación, porque hay una cantidad Claro, sí. importante. Ellos, cómo vamos a integrarlos, cómo vamos a hacer proyectos de nivelación. Ya en las escuelas estamos discutiendo este punto, que es parte fundamental de lo que sigue. Perfecto, pues le daremos seguimiento a pues a este regreso, a las acciones que están tomando y sobre todo los acuerdos, los métodos que se tendrán que tomar en esta nueva realidad post pandemia, porque pues precisamente no solo es la salud, viene la parte educativa, viene la parte pedagógica y eso pues debe de ser en pro de los alumnos de la educación en nuestro país. Mientras tanto, agradecerle, profesor Francisco Bravo, ex dirigente de la sección 9 Ciudad de México de la CENTE, el tiempo dispuesto para este espacio informativo. Muy buenas noches, como siempre. No, muchísimas gracias a ti y a la audiencia.